Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Español con Guada, el canal para mejorar tu nivel de español y para aprender a hablar de manera más natural. Ya estamos en la primera semana de septiembre, parece mentira, ¿verdad? Parece mentira que el verano ya se haya acabado. ¿Qué tal has pasado el verano? ¿Lo has pasado bien? ¿Y cómo está la situación en tu país? Aquí en Italia la situación sigue un poco complicada. No hemos vuelto del todo a la normalidad. Yo, por ejemplo, sigo teniendo miedo de ir a la playa cuando hay mucha gente, cuando hay aglomeraciones. Otra forma de decir que un sitio está muy lleno, que hay mucha gente, es decir que está petado o está hasta los topes. Aquí en Trieste, en la ciudad donde yo vivo, la playa está petada, así que no voy. La verdad es que yo siempre he sentido que el año empieza en septiembre. En España, como en la mayoría de países, hacemos propósitos de año nuevo en enero, objetivos y cosas que queremos conseguir durante el año. Pero yo creo que tiene más sentido hacerlos en septiembre, fijarnos unos objetivos para el curso. El curso es como llamamos en español al año escolar, a la temporada que va pues desde septiembre hasta junio. ¿Tienes algún objetivo para tu español de este curso? Es importante fijarse objetivos para seguir motivado. Pero atención, esos objetivos no tienen por qué ser enormes. Yo qué sé, quiero aprobar el DLC2 en un mes. O quiero hablar como un nativo en 3 meses. No, porque además te digo ya que es imposible. Pueden ser cositas más pequeñas, como, no sé, se me ocurre participar en un intercambio de idiomas o conseguir aumentar un poquito tu vocabulario durante el curso. O incluso algo más pequeño como entender una canción entera de tu cantante favorito. La verdad es que yo muchas veces os doy consejos que después no cumplo, porque me acabo de poner como objetivo aprender el alfabeto coreano antes de que acabe el año. ¿Lo conseguiré? Bueno, pero volvamos al tema de la vuelta al cole. La mayoría de los españoles tenemos un recuerdo común relacionado con la vuelta al cole. Hace muchos años, en la edad de piedra, cuando yo era pequeña, había todos los años un anuncio en la tele que marcaba el final del verano. Y era el anuncio del Corte Inglés. El Corte Inglés, si no lo sabes, es una cadena de grandes almacenes muy famosa en España. Decimos que es una cadena cuando hay muchas tiendas iguales en lugares diferentes. Bueno, pues todos los años en esta época había un anuncio de este centro comercial en el que anunciaban descuentos y ofertas en material escolar, cuadernos, bolis, mochilas y todo eso. Y el anuncio decía así: volver a empezar otra vez, volver a estrenar zapatos y libros, volver a encontrar grandes amigos, ¡hey! Y juntos volver a empezar. Para muchos niños ver ese anuncio era una auténtica pesadilla, un infierno. Tú imagínate, estaban ahí tan tranquilos, viendo los dibujos animados, merendando, y aparecía ese anuncio que les recordaba que tenían que volver a la rutina. Pero yo siempre he sido bastante friki, así que para mí el momento de la vuelta al cole era casi el mejor momento del año. A mí me encantaba volver a ver a mis amigos después de verano, comprar cuadernos, preparar la mochila. Me encantaba, lo disfrutaba muchísimo. ¿Y a ti te gusta esta época del año o es una auténtica tortura? Como cantaba Shakira, la tortura, ¿no? Fue una tortura perderte. Como habéis visto, la letra de la canción del anuncio decía volver a empezar, volver a estrenar, volver a encontrar los viejos amigos, ¿verdad? Esta es la forma que tenemos en español para expresar repetición.
para decir que hacemos algo que ya habíamos hecho antes. Volver a más infinitivo. Este tipo de construcciones con más de un verbo se llaman perífrasis verbales y en español tenemos muchísimas y las usamos siempre, continuamente. Así que te recomiendo que aprendas algunas básicas como volver a más infinitivo para expresar repetición, ir a más infinitivo para hablar en el futuro, mañana voy a ir a la playa, no voy a ir porque está petada, o tener que más infinitivo para expresar obligación, tengo que estudiar más, tengo que ser más organizada. Las perífrasis simplemente son dos o más verbos que funcionan como uno solo, un poco como los phrasal verbs en inglés. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Recuerda, si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal, dale al like y comparte este vídeo con tus amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!